y entramos con cortinilla. El diván del búho. Análisis y reflexión sobre el ser humano y su mundo. Con Enrique Rendón e invitados. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos en una emisión más de El Diván del Búho. Ya se está empezando a conectar la gente en el Facebook Live, que bueno, los saludamos a todos. Becerril Rangel, Adrián Escobar, Armando Rodríguez. Y bueno, tenemos un programa muy interesante que ahora parece que está siendo más fácil hacerlos. Ya no tenemos un estudio de grabación como cuando estábamos allá en la colonia, ay, ¿cómo se llamaba, Patricia? Se me fue el... La Condesa, ¿no? En la Condesa, no, sí, ¿era la Condesa? Sí, Sí, ¿no? Sí. ¿En Ámsterdam estabas? En Ámsterdam. Sí, estábamos en Ámsterdam ahí y después nos fuimos al estudio de grabación de la universidad. Sí. Ya me acordé del Hipódromo Condesa, sí. Hipódromo, exactamente. Y después estuvimos en la universidad, en la UNID, y fue un estudio de grabación. Y pues bueno, ¿no? Pero ahora parece que está siendo más fácil entrar con estas plataformas de Zoom digitales. Podemos grabar, estamos ahorita en Facebook Live. Y también luego pues podemos grabar esto y lo vamos a subir a YouTube. Entonces, bueno, pues está mucho más amplia la difusión. Y bueno, pues ya para entrar en materia, vamos a presentar a los invitados del día de hoy. Patricia Osuna, que fue nuestra primera invitada del Diván del Búho hace 7 años. Ya van a ser 8 porque empezamos el 7 de mayo de 2012. Sí, wow, entonces, qué rápido se pasa el tiempo. Hace muchísimo, ¿no? Tú fuiste la primera invitada a los programas y bueno, Patricia Osuna, tú eres psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana. Eres psicoanalista que se formó en la Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis, AMPIEP. Sí. Si algo más quisieras compartirnos de lo que tú haces, Patricia. Bueno, me dedico principalmente a la clínica y a la docencia. Ahorita solamente estoy dando clases en la maestría de AMPIEP y trabajo desde hace más de 25 años en la clínica. Entonces, bueno, la experiencia da para pensar muchas cosas, ¿no? Que la época se presta. Y te agradezco mucho la invitación. Siempre es un gran placer estar aquí contigo dialogando. Y bueno, pues a ver qué tal se produce de un diálogo rico el día de hoy. Sí, y seguramente que sí va a ser un buen diálogo, sobre todo porque es necesario pensar lo que estamos viviendo de una forma psicoanalítica, ya hacía falta, ¿no? Y bueno, pues bienvenida, Patricia. Gracias. Y también como invitado, un amigo también del Diván del Búho hace ya muchos años, Víctor Solís, también eres psicólogo y psicoanalista. Si nos quisieras comentar algunos datos importantes que consideres, Víctor, sobre tu persona. Claro que sí, Enrique. Antes que nada, gracias por la invitación. Siempre un gusto estar acá en tu programa, por donde sea prácticamente, ¿no? Podemos comunicarnos y eso es bueno. Y pues nada, soy psicólogo clínico, tengo la maestría en psicoanálisis y cultura, el doctorado en neurociencias y psicoanálisis, un rato practicando la clínica en distintos ámbitos, trabajo la docencia y trabajo fuertemente en la investigación, tratando de cruzar el saber psicoanalítico con otros campos del saber. Lo que sería como la parte del psicoanálisis aplicado, ¿no? Y
esta unión que hay entre ahora neurociencia y psicoanálisis, ¿verdad? Que está, Bueno, eso hay que discutirlo mucho, mi querido Enrique. Mejor esa, dejémoslo. no nos metamos en ese tema, pues. Sí, 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 sí. Bueno, pues ahora sí que como decimos en México, a lo que nos truje chencha. Vamos a entrar al tema que yo estaba, pues, estaba y estoy todavía preocupado y ocupado en cómo estamos viviendo cada uno de nosotros desde nuestros espacios laborales, profesionales, como profesionales de la salud y de la educación que somos, cómo estamos viendo esta situación de pandemia que es, pues, de alguna forma inédita. Es en 1918 cuando hay como la última gran pandemia que fue la gripe mal llamada española, porque no era española, era una especie de influencia muy fuerte que mató a 60 millones de personas en aquel momento. Ujú. Y es hasta hoy que volvemos a tener una pandemia de tipo global, producto de la gran movilización que tenemos como sociedad, aviones, trenes, y pues esto nos rebasó a todos, nos rebasó a todos. Creo que somos una generación y todas las generaciones que están ahorita vivas, pues quizás nunca habían vivido un suceso como esto. Yo nomás planteo un poco el tema y ustedes pues van entrándole, sí que hoy empezamos con Patricia, luego con Víctor y luego ya pues en la asociación libre como le hacemos un poco, ¿no? Como va saliendo aquí el asunto. Pero yo me quedé pensando, ¿no? Cómo de repente, de un día para otro, prácticamente perdimos nuestro lugar físico de trabajo, perdimos una cotidianidad, un pararse temprano a tal hora, cargarle gasolina al coche, llegar, estar con un grupo o llegar a un consultorio. Es decir, a lo que nos vayamos dedicando todas las personas. Entonces, pues estamos en un asunto de una pérdida de un modo de vida, de un sistema de vida al que seguramente no vamos a regresar como estábamos antes. Y esto está causando muchas problemáticas en las personas. Creo que uno de los temas que a mí me motivó mucho para hablar con ustedes sobre esto es las consecuencias que está teniendo el encierro, y pongo entre comillas el encierro de las personas, porque el encierro que estamos viviendo, en primera, no es un encierro carcelario, o sea, no hay un policía fuera de la casa de cada uno de nosotros diciéndonos que no salgamos, es un encierro, digamos, voluntario, pero de alguna manera forzado en cierta manera por las instituciones de salud, por lo que ustedes quieran y manden, pero que la gente lo está viviendo como la pérdida de muchísimas cosas. Y estamos, bueno, pues en toda esta parte del duelo, del duelo, del enojo, de la frustración, de no poder hacer nuestras vidas. Y en el campo, por ejemplo, el ámbito de la educación, la crisis, ¿no? de los actores educativos presenciales, es decir, administrativos, alumnos y profesores, que se manejaban de esta forma y que tienen que migrar en una semana a plataformas digitales con pues muchísima cantidad de problemas, independientemente de técnicos, problemas de tipo adaptativo. Estaba yo revisando, ¿no? Seguramente me van a cuestionar, ¿no? El DSM-5, ¿no? ¿Verdad, Víctor? Pero estaba viendo Uno de nuestros preferidos. uno de los preferidos, ¿verdad? Pero estaba viendo el trastorno de adaptación, porque todo el mundo ya estaba hablando de trastornos depresivos, ataques de ansiedad, y bueno, lo que a mí me parece es que antes de hablar de eso, pues tenemos que hablar que a las personas nos lleva un tiempo adaptarnos a las situaciones. Entonces, es importante también, ahora sí que pensar desde el psicoanálisis, y cuando digo pensar en el psicoanálisis, pensarlo desde los términos de los mecanismos inconscientes, desde los sueños, desde lo simbólico, desde la realidad interna, como quieran verlo, ¿no? Lo simbólico, la realidad interna. Sé que no puedo negar la cruz en mi parroquia, la realidad interna, pero cómo está viviendo la gente en sus fantasías inconscientes esta situación. Y ya para darles la palabra, también me queda muy claro que esta situación de emergencia sanitaria nos pone así como enfrente de nosotros, así que somos cuerpo, que es nuestro cuerpo el que está siendo en este momento de alguna forma amenazado.
el cuerpo físico, el cuerpo real y nuestro cuerpo simbólico o lo que podamos entender por eso. Porque es no toques a los otros, guarda distancia, porque el mensaje final que está detrás es, pues, si te enfermas y no tienes las defensas necesarias, te puedes morir. O sea, la corporalidad puede llegar a su término. Entonces, bueno, estas son las primeras cosas que yo quisiera poner en la mesa de discusión con ustedes. Y Patricia Osuna, pues adelante, por favor, si nos quieres comentar tu punto de vista. Claro que sí, Enrique, muchísimas gracias. Bueno, así como para empezar, para abrir boca y hacer como una primera ronda, hablabas de las pérdidas y del duelo. Fíjate que yo lo que veo es que está habiendo como realmente poca posibilidad de hacer duelo y de llevar a la simbolización. Al menos es lo que estoy observando en la clínica, porque se dio un fenómeno, y se está dando todavía un fenómeno bastante llamativo, que es la negación y la negación y la negación de lo que sucede. A pesar de que estamos ya en el día no sé cuántos, llevamos 2 meses y medio más o menos de encierro, ¿no? Y llama la atención cómo todavía puede darse el fenómeno de negar que existe el virus, de negar que existe la necesidad real de quedarse encerrado. Esta negación finalmente sabemos que es un mecanismo de defensa, ¿no? Ante la amenaza tan grande, porque no estamos hablando de cualquier amenaza, es una amenaza real de muerte y creo que lo peor que puede suceder es que se externalicen los miedos internos, ¿no? Esos persecutores internos que podemos tener desde la perspectiva de Melanie Klein, que se depositen en el afuera, que se hagan realidad y nos persigan externamente. A mí me parece que es algo que está presente en esta situación. Entonces, por lo mismo, digamos, eso a mí me ayuda a explicarme un poco por qué la negación a aceptar la situación como está y también como a seguir las instrucciones. Entonces, por lo mismo, el encierro, tú decías, Enrique, voluntario, fíjate que no sé qué tan voluntariamente se esté viviendo, Okay. más bien creo que es un encierro forzado. Es cierto que se nos ha dicho mucho que no habrá toque de queda, que es básicamente un llamado a guardar a guardarnos en casa para proteger la salud, pero que es básicamente un acto de conciencia, no tanto un acto forzado. Sin embargo, lo voluntario creo que también está en entredicho, o sea, no nos queda de otra, ¿no? No nos queda de otra porque sabemos que si lo hacemos, si rompemos las reglas, finalmente no nada más es cuestión de que, ay, bueno, me arriesgo tantito, sino para la gente, sobre todo los que estamos ya un poco en edad de tener cierto riesgo y además que tenemos personas en casa, por ejemplo, que puede haber personas mayores, para toda la gente que entra en este gran rango, el riesgo es real. Entonces, en la clínica lo que vemos precisamente es que hay una suerte de ser forzados de todas maneras. Y eso también se está viendo mucho, creo, en los sueños. Tú mencionabas cómo estamos viendo los sueños. Yo diría que son sueños como poco elaborativos. Son sueños que más bien plasman un poco más en bruto, digamos, lo que está viviendo la mayor parte de los pacientes de manera inconsciente. Los miedos, la persecución, la amenaza. Podríamos hablar de sueños muy variados, pero a final de cuentas muy vívidos, en donde hay poca posibilidad de elaborar y de simbolizar estos grandes temores que se están generando, ¿no? Bueno, eso es como el primer comentario que yo podría lanzar. En la poca posibilidad de simbolización, decía, porque también tú decías, está muy puesto en el cuerpo. Sí, claro, está muy puesto en el cuerpo y está tocando el vínculo. O sea, la manera que tenemos de vincularnos con las personas que a final de cuentas
nos pueden dar soporte, se está viendo bastante limitada, por decirlo menos. Entonces, la gente se está quedando un poco como sin pilares en los cuales apoyarse o sin redes para soportarle durante los momentos de más soledad o de más angustia que puedan estar viviendo durante el encierro en casa, ¿no? Sí, ahorita que platicas esto, yo me quedo pensando esta cuestión del concepto de holding, del sostenimiento del que Sí, habla claro. Scott. Nada más lo digo rápido para ahorita que participe Víctor, pero es normalmente cuando un bebé o cualquier persona se siente desprotegida, siempre hay alguien que te puede echar la mano, que te puede contener. Un amigo, una persona, una amistad, una pareja, que te pueda dar esta función de sostenimiento. Pero estamos en una situación ahora en donde todo mundo estamos bajo ese riesgo, por lo menos de manera potencial. Entonces la pregunta es, ¿quién te da ese sostenimiento? Si quien se supone que te lo podría dar también está en riesgo de enfermarse, o por lo menos en la fantasía de uno, ¿no? De perder ese vínculo. Entonces, esa es la problemática, ¿no? Víctor, por favor. Bueno, antes de comenzar con mi intervención, Enrique, me gustaría comentarte que lo comentamos, ¿no? Ahí me da un poco no estaba tan seguro de entrarle al tema, porque me parece que lo estamos viviendo todavía y me resulta un poco rápido hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo. Yo veo muchas cosas en la clínica, desde muy diversos aspectos, entonces me parece un poco rápido hacerlo. Yo debo confesar que no estoy tan avanzado en un diagnóstico de lo que está sucediendo como la maestra Patricia. Sin embargo, me gustaría ofrecerte una reflexión que hice y que por eso creo que acepté estar en tu programa y que tiene que ver, a lo mejor no tanto con lo que está pasando con mis pacientes en este momento, sino a lo mejor darle un poco de contexto histórico que está fuera del psicoanálisis para poderlo pensar desde el psicoanálisis. Y bueno, ahí me gustaría retomar algo que tú dijiste, Enrique, justamente el tema del cuerpo, ¿no? Recordemos que, por lo menos para nosotros los psicoanalistas, el cuerpo está construido desde lo simbólico. ¿Sí? El cuerpo no es exclusivamente esta parte biológica, sino que viene construida desde lo simbólico. Y en ese sentido tenemos que pensar que los cuerpos que están construidos desde lo simbólico se van construyendo de manera distinta en las diferentes épocas, ¿no? Podemos situar muy rápido dos momentos, digamos, de construcción del cuerpo. Antes del siglo XVIII y después del siglo XVIII, ¿no? Antes del siglo XVIII, la construcción del cuerpo, Enrique, me parece que venía dada desde el discurso teológico y religioso, ¿no? Entonces, las personas encontraban soporte en este discurso teológico y religioso, y de alguna manera este discurso permitía o posibilitaba, me voy a poner lacaniano, cubrir la falta, ¿sí? Cubrir la falta simbólica de la que todos somos objeto. Cuando sucede esta mutación del discurso de la que habla Foucault, más o menos en el siglo XVIII, y que el mismo Foucault plantea la importancia de Kant en esto, ¿no? Cuando Kant piensa en qué puedo hacer, qué puedo conocer y qué me es permitido esperar, me parece que en ese momento se genera un cambio, una modificación en cómo se construyen los cuerpos. Los cuerpos se dejan de construir desde lo religioso y empiezan a ser construidos desde dos grandes aparatos, déjame decirlo así, ideológicos, que es la ciencia y la tecnología. Y como punta de lanza, el tema de la salud. O sea, justamente si el discurso moderno tiene efectos sobre los cuerpos, es porque la idea de la salud y la eficacia del discurso médico ha sido grande. ¿Sí? Los más grandes éxitos que se han alcanzado, digamos, en tema de ciencia, tienen que ver precisamente con los éxitos a nivel de la salud. Y otro, con los éxitos a nivel de la economía. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a este fenómeno que es la pandemia? Bueno, justamente que se desgarran estas dos partes, ¿no? Se desgarra, por un lado, la seguridad que nosotros encontrábamos en el discurso ideológico, por el lado de la salud, porque entonces parece que el aparato, el gran aparato que nos puede proveer de salud, ya no es tan eficiente, aparentemente, que es obviamente a nivel discursivo, vamos. Y por otro lado, la parte económica también se desgarra, ¿no? Entonces yo pensaría que justo este fenómeno lo que está haciendo, y por eso genera tanta angustia, negación, como decía la maestra, etcétera, etcétera, es porque de alguna u otra manera destaca la imposibilidad tal vez de estos dos discursos, el económico, del crecimiento, y el de la salud, de mantener la salud, para que los sujetos nos desentendamos de nuestra falta, ¿no?
al final este fenómeno lo que hace es precisamente subrayar la falta de estos dos grandes soportes simbólicos que todos teníamos. Todos nacimos con ellos, es decir, a nosotros, a ti, Enrique, a Pati, a todos los que nos están escuchando, nos recibió un médico cuando nacimos. ¿Entendemos la idea? ¿Sí? Entonces, la confianza que se tiene en ese aparato ideológico es fuertísima. Y el que en este momento ese aparato muestre todas las faltas, como cualquier aparato simbólico, es desgarrador para cada una de las subjetividades. ¿Sí? Y cada una de las subjetividades, esa desgarre, esa, déjame decirlo en términos lacanianos, esa castración, evidentemente la vive de manera distinta, ¿no? A mí me parece muy importante que desde el punto de vista de la clínica, tendríamos que no hacer de esto un referente para nuestro trabajo con los pacientes. Porque si esto se convierte en un referente, bueno, al final no estamos en la posibilidad de que el paciente, o de llevar al paciente a que se cuestione sobre lo que va a cuestionarse un análisis, que es al final el proceso de su propia constitución subjetiva. Digo, me parece que estamos en la posibilidad de aprovechar esto, por así decirlo, desde la clínica, justo para cuestionar estos dos grandes aparatos simbólicos que nos construyen. Porque al final esos aparatos simbólicos que nos construyen, también construyen la neurosis, como bien lo menciona Freud, ¿no? Uh-huh. Si te estoy entendiendo, Víctor, podríamos Sí. decir que este evento de la pandemia ha venido a simbrar dos grandes discursos que tenemos de tipo social, es decir, el discurso médico y el discurso tecnológico. Económico. Y económico, ¿no? Económico, el discurso del progreso. Y no solo a simbrarlo, sino a mostrar cómo desde su mismo centro están escindidos. Cómo no puede haber un discurso de salud y económico mezclado, sino que en realidad son discursos que están escindidos en lo más profundo. Muestran las contradicciones del mismo sistema en el que vivimos y del mismo sistema que nos constituyó como sujetos. Y en esa medida es que nos muestra nuestra propia... lo que pasa con las personas, ¿no? Es decir, debatirse entre cómo o me quedo en casa. Evidentemente no pasa en todos los lugares, pero a muchos es lo que les angustia, ¿no? O salgo a trabajar o me quedo en casa. Es justo donde podemos observar cómo estos dos discursos son profundamente contradictorios. Y eso está ocultado. Dentro de un sujeto. O sea, sí, dentro de un sujeto, pero primero desde afuera. Primero desde afuera, porque la contradicción primero es exterior. El sujeto, si queremos ponerlo en términos un poco kleinianos, introyecta esas contradicciones que ya están en el ambiente simbólico. Porque los sujetos somos construidos desde lo simbólico, no somos los constructores de lo simbólico, bueno, fuera. Entonces, me parece que eso es justamente lo que provoca los grandes malestares generados por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, a mí me gustaría retomar el concepto de la falta que está mencionando Víctor. Yo me voy un poco más a lo interno, pero me quedé pensando primero, ¿qué riqueza precisamente? Eso era a lo que le tenía ganas en este programa, qué riqueza de estar pudiendo ensamblar ideas, ¿no? Y ensamblar conocimientos. Pensando en la falta, estaba reflexionando sobre el discurso de los pacientes, el discurso en el consultorio. Bueno, en el consultorio a través de las plataformas, porque precisamente mucho de la consulta ahora estamos teniendo que darla en línea. Y a lo que hacen referencia mucho los pacientes precisamente es a la falta y al darnos cuenta los seres humanos de nuestra ilusión de omnipotencia, que carecemos precisamente de ella, ¿no? Era más una ilusión. Muchos de ellos están en esta reflexión de cuán frágiles somos, cuán finito es todo y cuán breve es el tiempo. Desde ideas muy básicas como qué rápido se ha pasado la pandemia, qué rápido se ha pasado la cuarentena o ha ido pasando, hasta, tú decías, Víctor, no hacerlo como referente en la clínica, sin embargo lo traen, ¿no? La idea de lo que es la muerte y lo que les mueve la muerte, no necesariamente de los propios, de los familiares, de los amigos, sino el simple hecho de saber que está literal flotando en el ambiente. Es casi imposible que no salga al menos en alguna consulta del día, deja tú de la semana, ¿no?
Y entonces, a mí me hace pensar mucho esto, ¿no? De cómo nos está confrontando con nuestras faltas y con la noción de vacío, del vacío interno, al que llega cualquier persona en momentos como estos, ¿no? De angustia, de desesperación, y cuando has trabajado también ya bastante con los pacientes, siempre hay un momento en el que puedes casi que tocar, si se pudiera, ¿no? Si se pudiera el vacío, y que está como muy presente en el discurso o en este tiempo, desde que lo tenemos tan cercano, desde que tenemos que quedarnos encerrados, también está como muy presente el tema de esta falta. No sé ustedes cómo lo vean. La falta, bueno, yo lo estaba viendo también como pérdida, pero ahorita como lo dices, lo entiendo como una falta de sentido. Me estaba yo pensando, por ejemplo, en Lipovetsky, cuando habla de esta pérdida de referentes, de sentidos, Sí. pero ya veníamos así. O sea, como sociedad no es de que la pandemia nos haya puesto en un vacío, no, esta parte posmoderna ya la traemos. Nada más que esto de alguna manera... Quizá más bien que, Exacto, a mí me más bien gustaría que nos regresar la mucho, plasmó enfrente, ¿no? me gustaría mucho aquí regresar al discurso justamente lacaniano, ¿no? Es decir, claro que la falta es estructural. Vivíamos de alguna u otra manera con esa falta velada. Y lo que viene a ocurrir después de esto es justamente que esa falta, por así decirlo, se desvela. Y al desvelarse, por supuesto, que genera angustia. Y precisamente lo que tú mencionabas, Patricia, me parece que cuando surge la falta, se genera también el gran anhelo, digamos, de cubrir la falta. Y esa falta se puede llegar a tratar de cubrir poniendo como referente la pandemia. Y creo que estoy seguro que tú también lo haces. Justamente es claro, la pandemia es un tema importante, pero detrás de esa pandemia está justo la falta estructural, que es la falta un poco, como decía Enrique, de repente de sentido, la falta de repente de referentes para esto que estamos viviendo, y precisamente por eso hay que posibilitar, me parece, que el paciente haga asociación libre, incluso en relación a la pandemia. Sí. Es decir, el paciente tiene que terminar llevando la pandemia, y tenemos que terminar llevando la pandemia al terreno de la asociación libre, que es el terreno propio donde los analistas podemos hacer algo al respecto, ¿no? Y como tú decías perfectamente, tal vez tocar ese vacío, y a lo mejor para nosotros analistas resulta siendo también angustiante, porque finalmente estamos experimentando lo mismo. Ese es el gran peligro de esto que está sucediendo, que nosotros mismos podemos ponerlo como referente, ¿no? Y entonces escuchar únicamente eso en la sesión. Y creo que justamente lo que no tenemos que hacer como analistas es escuchar eso durante la sesión. Yo me permití traer una cita de Freud, de una carta que le escribe a Oscar Kaiser cuando muere su hija. Su hija muere justamente, Sophie, ustedes lo saben seguramente. Sí. Nuestro público, sí, muere en esta influenza española que comentabas. Y digo muy rápido la cita. Dice Freud: esta tarde nos dieron la noticia de que la neumonía por el virus de la influenza nos arrebató a nuestra dulce Sofía en Hamburgo. Nos la arrebató a pesar de que tenía una salud radiante, una vida plena y activa como buena madre y amante y esposa. Y todo en cuestión de 4 o 5 días, como si nunca hubiera existido, ¿no? Evidentemente, yo creo que para los analistas, el poder escuchar más allá de la pandemia es precisamente lo que nos permite, por así decirlo, atravesar, y que lo que está sucediendo no atraviese los cuerpos de nuestros pacientes, o si los atraviese, que no los deje de alguna u otra manera alterados en ese atravesamiento del cuerpo, ¿no? Qué fuerte esta frase que nos compartes de Freud, porque fueron dos grandes pérdidas, ¿no? Las que tuvo él, ¿no? La de su hija Sophie y luego la del nieto, hijo de Sophie, que después muere este nieto muy Sí, sí, sí. Y incluso Freud lo que llega a comentar es que hay pérdidas que son casi inelaborables. Estaba yo pensando, por ejemplo, la pérdida de un hijo. O sea, ¿cómo puede elaborar una mujer, una madre, la pérdida de un hijo? Cuando lo más común es que primero pues, se vaya la generación de arriba y luego los de abajo, ¿no? Entonces, estamos ante este tipo de situaciones, ¿no? O sea, no nada más es la falta, sino la
la amenaza de la pérdida o el fantasma, como quiera uno llamarlo. Y también nada más retomando esta idea, Víctor, yo pensé también en una frase de Karl Marx, donde él dice, todo lo sólido se desvanece en el aire. De hecho, ese es el título de un libro de Marshall McLuhan, ¿no? No me acuerdo qué autor, pero me quedo pensando en esta parte que lo que creíamos como totalmente seguro, concreto, estructurado, por decirlo de alguna manera, por lo menos en la fantasía, en la fantasía de cualquier sujeto, de muchas personas, pues no estás pensando cada día que te vas a morir, ¿verdad? Lo que uno piensa es que la existencia continúa y solamente ciertos momentos te lo cuestionas, pero es como si la gente viviéramos como si nunca fuéramos a terminar. Pero me recuerda esto que dices, Enrique, lo que comentaba Heidegger, ¿no? Ser para la muerte. Es decir, es cierto, la muerte está como un horizonte muy lejano, pero también es cierto que la muerte nos recuerda en muchos sentidos que estamos vivos. Esta dinámica entre vida y muerte es necesaria en la subjetividad. Y por supuesto que no todo el tiempo lo estamos pensando, pero también de repente el tenerlo tan lejano nos permite vivir como una ilusión narcisista, decirlo así, donde tal pareciera que nunca va a ocurrir, ¿no? Y donde cuando ocurre nos toma completamente desprevenidos. Entonces me parece que de alguna u otra manera el tema de ser para la muerte, Dasein, decía Heidegger, es importante a nivel estructural y es importante a nivel de la misma subjetividad. El recordar que la muerte está presente, ¿no? Es parte de la conciencia diaria, ¿no? Y precisamente comentábamos, Enrique, ¿te acuerdas? Precisamente que esto tener que estar recordando constantemente en estos días que la muerte está presente, también nos lleva a un punto muy regresivo, ¿no? Decíamos que cómo se está viviendo el encierro y pareciera ser un momento muy regresivo de como encerrarnos en una cueva, decíamos, ¿no? Como simbólicamente si se pudiera regresar al útero materno. Y por lo mismo parecieran también desdibujarse las fronteras de la estructura intrapsíquica. Comentábamos que cómo es fácil hoy en día que como que se trastoquen y se traslapen espacios, por ejemplo, lo público y lo privado. Si ya traíamos problemas con ello, problemas, por ejemplo, el típico con los adolescentes del sexting y todo esto, ahorita tenemos un problema mucho más agravado, digamos, con la incursión en la intimidad. Hablábamos, Enrique, ¿te acuerdas de entrar a través de las cámaras, a través de las conferencias, las videoconferencias, cómo se va desdibujando toda esta línea de la división entre lo íntimo y lo que comparto, lo público, lo privado, que va también minando en mucho la estructura, ¿no? La estructura, por ejemplo, cómo se quejan los pacientes de la pérdida de sueño, de insomnio, también de los horarios. Y, por ejemplo, te comentaba yo las anécdotas curiosas de los jóvenes que toman clase bien vestiditos de la cintura para arriba y en el mejor de los casos en pantalón de pijama de la cintura para abajo, ¿no? Entonces esa decisión y esa pérdida de la organización interna, ¿no? También está muy presente y yo pensaría también que es desde ese recordatorio de ahí está la amenaza tan grande. Ante ello se vuelve regresivo. Estamos en un momento muy regresivo. Bien interesante lo que comentas, Patti, porque me recuerda a algunas investigaciones que se hicieron con prisioneros y con personas que están internadas en hospitales. Y justamente lo que se descubrió de alguna u otra manera es que parte del fenómeno del hospitalismo que genera tanto en hospitales como en instituciones totales, digamos, es que las personas no tienen en esos lugares la capacidad o la posibilidad de tener un espacio específico para trabajar, un espacio específico para convivir, un espacio específico para hacer sus necesidades y para comer. De alguna u otra manera los seres humanos necesitamos estos espacios y tener estos espacios bien delimitados porque eso nos da estructura. Cuando todo lo hacemos en el mismo lugar, por supuesto que se van desdibujando las estructuras
digamos, significantes, que son importantes para la estructura psíquica. Eso nos muestra cómo la estructura psíquica está sostenida de muchas maneras en la estructura ambiental. Es decir, si se desdibujan las de afuera, también se empiezan a desdibujar las de adentro, ¿no? Como lo que pasa con las personas que tal vez están en privación sensorial o privación social, que cuando se desdibuja lo social o lo sensorial, se empieza a desdibujar también los límites necesarios que tienen que haber en las estructuras psíquicas mismas. Y eso me parece que explica precisamente lo que tú comentabas, ¿no? Este elemento tal vez un tanto, no sé si llamarle regresivo, pero por lo menos sí, pacientes que no están como muy claros si lo que están viviendo como si estuvieran desrealizados, digamos, o si estuvieran en una situación de despersonalización, algo parecido, como un déjà vu, como una situación donde no todo parece tan real, ¿no? ¿Y por qué no todo parece tan real? Porque justamente estas estructuras que permiten delimitar la vida interna están debilitadas también afuera, ¿no? Lo sólido desvaneciéndose en el aire. Desvaneciendo. De alguna forma. Entonces, es como que tanto por un individuo cualquiera, ¿no? Así que puede ser uno o puede ser muchos, podría preguntarse si lo que está viviendo en esta situación de pandemia es real o no es real. Como cuando empieza uno en el quiebre psicótico, ¿no? Lo que estoy viviendo, ¿me está pasando en verdad o no me está pasando? Ahora que estaba yo repasando, me pidieron unas cuestiones, ¿no? Para ver lo que era el examen mental, ¿no? Y entonces estaba yo revisando estos criterios del examen mental, ¿no? ¿Qué tanto estos criterios del examen mental, ¿no? Desde la presentación de los sujetos, la conducta, el saber qué día es hoy, cómo se llama, o sea, este examen que hacen los psiquiatras básico para hacer no sé si la palabra sea diagnóstico, pero como una examinación de cómo está el estado mental, está en estos momentos pegándole a muchas personas, a muchos sujetos, ¿no? Este estado mental. Por supuesto, comentario que ha llegado a tal punto que a mucha gente se le olvidó que el viernes era feriado y además es día obligatorio. ¿Y trabajó? Y sí, y varias personas que trabajaron, pero porque se les olvidó que era 1 de mayo. Entonces, y además es de esas fechas que no se mueven. No es como cuando en 20 de noviembre, ¿no? Que se recorre el 21 de marzo. No. Este es de los días fijos, son los días obligatorios. Y a mucha gente se le olvidó precisamente porque se está perdiendo esa estructura, ¿no? De la diferencia simplemente entre el lunes, de lunes a viernes y los fines de semana, porque estoy trabajando en mi casa, porque todo lo estoy haciendo en mi habitación. Ese es otro gran problema. Tener que estar todo el tiempo metido en un mismo cuarto, donde inclusive se come, se duerme, se intenta trabajar. Sí, concuerdo, es muy difícil mantener las diferencias, la diferencia que permita sostener la estructura interna y no lleve a este fenómeno que me parece muy bien aplicado, ¿no? El concepto de desrealización. No sé si justamente ahorita que estaban hablando y me vino como a la cabeza de inmediato, recuerdan ustedes que Freud justamente lo que comenta es que en los procesos inconscientes, espacio y tiempo no funcionan como en los procesos preconscientes. Yo no sé si eso podría explicar justo el estado de ensoñación en que parece que, yo no diría solo los pacientes, sino que en general estamos, porque precisamente el tema es que en el campo de la vida cotidiana, tiempo y espacio se desdibujan, ¿no? Se desdibuja a qué hora me tengo que levantar, se desdibuja el día de la semana, el día feriado, y se desdibuja también los espacios. Entonces, de alguna u otra manera, estos soportes que necesita el preconsciente para su actividad más o menos cotidiana, que tiene que ver con el contacto de la realidad, se pierden. Y eso hace que precisamente se viva como un estado de ensoñación que está muy relacionado con el que tú mencionabas hace un momento, ¿no? A partir del tema de la regresión, ¿no? Es regresivo, pero porque también, de alguna u otra manera, el confinamiento nos obliga a vivirlo así. Yo no sé qué pasaría si no lo viviéramos de esa manera. Probablemente, si tuviéramos que pensarlo en términos casi de la psicología del yo, podría ser una regresión al servicio del yo, ¿no? O sea, necesaria para tolerar el confinamiento. Me parece que no sería, en ese sentido, una regresión necesariamente dañina para la psique, ¿no? No siempre, ¿no? De hecho, esa es una de las propuestas de Hartman, ¿no?
que esta regresión del yo no necesariamente es patológica. Permítanme leerles algunos comentarios de las personas que nos están siguiendo en Facebook Live. Por ejemplo, Moni Allende dice, temores que salen a flote por tanto bombardeo en todos los medios de comunicación. Antonio Martínez, con todo respeto, no existen sueños poco elaborativos. Otro comentario más. Bueno, nos mandan aquí saludos a todos. Felicitaciones por los ponentes. Antonio Martínez de nuevo. Considero valioso pensar, cuestionarnos carne, organismo, cuerpo, sobre todo para no caer en valores entendidos. Otro comentario más de Constantino León. La muerte tiene en la vida la única posibilidad para recrearse. Entonces, bueno, estos son los comentarios que nos están compartiendo. Vicky Ram, pienso que lo que más tenemos no es la muerte en sí, sino el dejar pendientes, dejar, por ejemplo, a nuestros hijos solos. Bueno, estos son comentarios que están ahorita saliendo en este momento. No sé si ustedes quisieran comentar algo al respecto. A mí me gustó mucho el tema, el que comentó, no sé, no alcancé a escuchar quién fue, pero el tema de ver al cuerpo con valores sobreentendidos, creo que es completamente cierto, ¿no? O sea, esto da la posibilidad de revalorar los valores a partir de los cuales vivimos nuestro cuerpo. Creo que eso es algo que los analizantes, por lo menos en análisis, pueden hacer, ¿no? Porque justo cuando, yo no sé si ustedes seguro ubican la frase, ¿no? Salud, dinero y amor. Es decir, porque son los valores fundamentales. Y justo los valores fundamentales se ponen en juego, ¿no? Salud y dinero. ¿Me explico? Y que nos quede el amor, si nos queda. También es cierto que el amor, bajo esas circunstancias, en muchas situaciones se puede ir desdibujando. Entonces, sí me parece importante el comentario que hace el compañero, porque finalmente el radio escucha, porque finalmente sí, hay que poner en entredicho los valores a partir de los cuales experimentamos nuestro propio cuerpo como sustancia gozante que es. Y bueno, ahorita dices, hay que poner a cuestionarnos esto, pero me quedo pensando cuántas personas tienen esta posibilidad de, como tú quieres llamarlo, elaborar, pensar, analizar la propia realidad, ¿no? Cuando yo pensé en el nombre de estos programas de Pensar la Pandemia, inmediatamente me remito a Wilfred Bion, ¿no? Bion con esta propuesta de que lo que te hace de alguna manera entenderte es el pensamiento, pero este pensamiento que piensa en emociones y que te ayuda a elaborar lo que te está pasando, ¿no? Y yo lo que veo ahorita más bien es que este suceso tan disruptivo que rompe estructuras, que rompe discursos, el económico y el de salud, ¿no? Que nos hayamos tenido culturalmente, de alguna manera, cómo pensar cuando esos discursos que dan sostenimiento a la cultura, Víctor, están siendo de alguna manera atravesados, ¿no? Golpeados. Entonces, yo veo ahí un problema sociológico enorme, ¿no? Epistemológico incluso. Sí. Epistemológico. Es justo lo que yo, como habría, ¿no? Lo que plantea Kat, ¿qué me es permitido saber? Es decir, a lo mejor tendríamos que preguntarnos si nos es posibilitado pensar esto, ¿no? Porque, bueno, nosotros lo pensamos desde un punto de vista académico, pero aún así me parece que no lo estamos pensando como tal, lo estamos intelectualizando. Aún en este terreno se está intelectualizando. Entonces, a lo mejor tendríamos que justamente replantearnos si eso no forma parte de ese incognoscible, ese fenómeno que todavía es impensable. Probablemente en un tiempo será pensable, pero a lo mejor en este momento todavía es impensable. Y tal vez habría que respetar eso. Habría que respetar la impensabilidad y la incognoscibilidad de cierto número de fenómenos. Y aprender a estar ahí. Sí. Es que fíjate, ahorita que lo mencionaba Víctor, yo estaba asociando con los temores que se despiertan, un poco como también siguiendo la línea del primer comentario que leíste, Enrique, los diferentes temores de muerte que se despiertan, ¿no? Y qué tan impensable es, por ejemplo, el vivirse como amenaza para los miembros de la familia. O sea, estoy pensando en las personas que pueden o que son los encargados de salir un poco a esto de conseguir los víveres, o que quizás son la única persona que sale todavía a trabajar, o ¿no? Que puede estar un poco más expuesta al contagio.
dentro de una casa en la cual los demás miembros de la familia sí mantienen el confinamiento, y el vivirse como la posible fuente del riesgo dentro de esa casa, dentro de esa familia, eh, así como el riesgo que puede llevar a la muerte, ¿no? de alguno de los miembros. Sí, efectivamente son situaciones que se vuelven innombrables. Sí, sí. Y justo ahí vienen los miedos, ¿no? Porque los miedos es como esa forma de tratar de pensar eso que termina siendo impensable. El mismo Freud decía, ¿no? No, en la psique no hay representación para la muerte. No hay Sí, representación para muchas cosas, pero para la misma muerte no hay representación. es irrepresentable. Y fíjate, yo Representable. Pero estructuralmente, vamos, no es porque seamos menos o más o Sí, sí. psicóticos, sino estructuralmente. como La muerte. en esta imposibilidad de pensarlo profundamente porque está en la cosa en sí, como kantiana, que tú estabas mencionando hace un Podemos pensarlo como en la cosa, una manera de pensarlo, como en la cosa muy kantiana, como muy noumenal, ¿no? ¿sí? Y es imposible hacer fenómeno de eso. Y fíjate, a mí lo que me viene ahorita a la mente es este artículo de Freud de lo ominoso, Ominoso. porque Sí, estamos en una parte ominosa de alguna forma, ¿no? Que irrumpe, pero yo no sé si sea el retorno de lo reprimido o el retorno de lo escindido, o esto ominoso que como es innombrable, me acordaba también un poco del terror sin nombre, del que habla Melanie Klein, ¿no? Esta parte que vemos como un peligro, pero que no sabemos ni de dónde viene, de dónde surge esto, en qué momento se nos cayó todo, ¿no? En este sentido. Eso es ominoso, a final de cuentas, ¿no? Y por lo tanto es de alguna forma inmanejable, de alguna forma, ¿no? Claro. Y tal vez lo más ominoso es pensar que eso estaba construido sobre arena. Ajá. sí. Entonces, vamos a ver qué otras soluciones podemos ir encontrando momentáneas, ¿no? Porque estamos muy intensos, si se fijan, estamos muy... Entonces, el público que está escuchando, déjenme les leo otras intervenciones. Nuevamente, Constantino León, comentar sobre el hombre en busca de sentido y la importancia de la esperanza. Irene Romero Herrera, si en este momento de encierro lo que sucede es que los miedos y demás situaciones creadas por la mente no podemos escapar de ello. Y en otro momento el estar fuera nos permite escapar en otro espacio. Guillermina Peña, gracias, estoy escuchando exactamente parte de lo que sucede en casa. Perdón, creo que de la balcón. ¿Qué habilidades, una pregunta, ¿qué habilidades podemos desarrollar en estos tiempos de confinamiento? Pregunta Marco Toriz. ¿Qué le podemos responder? A ver, ¿qué habilidades podemos desarrollar en estos momentos de confinamiento? Creo que es una pregunta bastante difícil porque pareciera como de repente como que no hay salida, ¿no? Como que la tragedia nos persigue por todas partes. Y sin embargo, mencionaban por ahí lo del hombre en busca de sentido. Yo me quedé pensando, bueno, sí, eso se traduce como resiliencia, el dichoso concepto este famosito que es tan mencionado últimamente. Sí, el de Boris Eh, Cyrulnik. ¿Mandé? El de Boris Cyrulnik. Sí, y bueno, finalmente la resiliencia precisamente desde el psicoanálisis se entiende como esa capacidad de salir de la adversidad y salir inclusive más fortalecido, ¿no? Lo cual no significa ser la de héroe, sino un poquito aplicando lo de lo que no me mata me hace más fuerte. Eh, Precisamente es poder encontrar estructura en donde se está desestructurando. Eh, Estaba pensando en el impacto que tiene, por ejemplo, el no poder tocarnos, regresando a lo más primitivo, ¿no? Del cuerpo, el impacto que tiene el no poder tocarnos y la necesidad de llevar entonces a la palabra los afectos. O sea, aún en el interior de las familias, si estábamos acostumbrados a salir, abrazarnos, besarnos, etcétera, ahora tener la necesidad de expresar el cariño, el acompañamiento, los sentimientos solidarios a través del uso de la palabra, también eso puede ser resiliente.
Yo estoy sorprendida también, bueno, me sorprendió en un principio, ya después cuando lo empecé a pensar más, creo que no tiene nada de sorprendente, el que los pacientes siguieran tomando sus sesiones en línea, por ejemplo, todos los que pueden están ahí siempre a tiempo y demás. Y es esto, la posibilidad que brinda, como el anclaje que brinda, el poder poner en palabras lo que se está viviendo. Sabemos que ese es el principio o una de las máximas psicoanalíticas, ¿no? El pasar a que donde hubo inconsciente que haya consciente. Entonces, poder poner en palabras y elaborar precisamente a partir de ello la experiencia, finalmente puede ser algo que nos conduzca a ese punto un poco más resiliente de la experiencia. Y tratando de contestar a esta pregunta de las habilidades, yo veo ahí una habilidad que se puede desarrollar precisamente. Se puede, poniéndolo como muy en la ilusión de lo deseable, ¿no? Sí. Yo sí me gustaría retomar esta pregunta, Enrique, porque me parece como muy importante el tema de repente pareciera que hay como muchas exigencias superyoicas sobre cómo vivir la pandemia, ¿no? Es decir, tienes que desarrollar alguna habilidad, tienes que pasar más tiempo con tu familia, tienes que tratar de poner la mejor cara, y esas exigencias superyoicas que se, digamos, introducen en todo el discurso de la pandemia, hacen más angustiante lo que está sucediendo. No sé si me explico. A lo mejor la pregunta que yo haría es, ¿por qué tendríamos que desarrollar una habilidad? ¿Por qué? Es decir, yo no me imagino una persona que pueda pasar esto de manera ideal. No tenemos un referente para pensar cómo se puede pasar esto de manera ideal. Entonces, me parece que de repente lo que sí podemos hacer en cambio es cuestionarnos el por qué nos estamos exigiendo cierto número de cosas o cierto número de situaciones o cierto número de actividades y tareas en esta situación que por otro lado no tiene ningún referente previo, como para que podamos nosotros generarnos un ideal y aparte pensar que tenemos que seguir ese ideal. Se vuelve algo bastante persecutorio. Entonces ya no solo es persecutorio el tema del virus, el tema tal vez de la salud, de lo económico, sino se vuelve persecutorio la misma exigencia ideológica que nos lleva a tener que vivir esto de una mejor manera. Está lleno las redes sociales de eso, ¿no? La mejor manera de pasar esto. Yo no sé quién pueda decir y quién pueda ponerse en el papel de decir, hay una mejor manera de pasar por esto. Creo que ese es justo el tipo de cosas que tenemos que reflexionar, como hace la filosofía, a toro pasado. Pero yo creo que también sí, si bien es cierto, estaría de acuerdo contigo, Víctor, en que no hay un ideal que establecido y sí es una exigencia superyoica, pero también creo que hay una necesidad de encontrar maneras de sobrevivir mentalmente a esto, sobrevivir emocionalmente, de no literal, de no enloquecer mientras estamos en un encierro y con la amenaza afuera, ¿no? Entonces, la gente a final de cuentas tiende a buscar respuestas, es cierto, muy idealizadas muchas veces, pero también hay una necesidad de mantener la cordura, de mantener el equilibrio, lo que se entienda por equilibrio, lo que se puede entender por salud mental, ¿no? Lo que se puede entender por estructura, porque de otra forma lo que tocamos es la desorganización interna y nos volvemos psicóticos todos. Sí, creo que el gran tema ahí lo apuntas de manera súper importante. Necesitamos como justamente referentes y esos, en términos como lacanianos, digamos, significantes amo, que nos ayuden a darle cierta estructura a esto. El gran problema es que justo cuando estamos tan cerca de aquello que se llama la falta y tan cerca de aquello que es la desorganización psíquica, corremos el gran riesgo de buscar y encontrar cualquier amo. Y si buscamos y encontramos cualquier amo, ese amo que encontremos, ese conjunto de referentes que ahorita nos permitan sobrevivir, pueden marcar el resto de nuestra vida de una manera incluso neurotizante. Entonces, de repente es importante pararnos un momento y pensar por qué estoy creyendo lo que esta persona dice, por qué creo que tengo que hacer esto, por qué es importante esto,
porque si encontramos el primer consejo, o si el primer consejo que nosotros veamos lo seguimos, en realidad puede ser algo que se termine siendo teratógeno, me parece, ¿no? Justo en estas circunstancias son cuando surgen precisamente los grandes movimientos ideológicos, ¿no? Y las grandes, digamos, referentes que pueden terminar haciendo mucho daño a las personas. Entonces me parece que ahí habría que tener cierto cuidado, porque esa exigencia superyoica necesita un representante en lo real, y de repente puede ser un representante no tan bueno, insisto, incluso teratógeno, ¿no? Yo tenía una paciente que comentaba algo así: lo que pasa es que me muero porque yo veo que X y Y suben fotos a su Instagram y perfectamente arregladas y están en su casa, bien bonita, organizada, y yo aquí, todas fachosas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Sí. Porque justo te vuelve superyoico. Y en psicoanálisis me parece que parte muy importante que tenemos que hacer es, pues, centrar la cuestión del superyo, ¿no? Ahorita que dices esto del superyoico, Víctor, creo que matizando también esta parte, ¿no? Me parece que te refieres a esta parte neurotizante, superyoica de exigir, ¿no? ¿Cuánta gente ahorita se dice: no, es que yo tengo que ser el pilar de la familia y tengo que salir adelante de esta situación? Eso me parece que es lo que puede de alguna manera imposibilitar a un sujeto. Pero también creo que hay una parte superyoica que tiene que ver con el autocuidado, o sea, con este tipo de funciones, ¿no? Bueno, quien la tiene, ¿no? O sea, también el problema que yo estoy viendo a nivel, digamos, social, es qué mal estamos en México con las cuestiones del autocuidado. Mucha de la gente que está falleciendo es por enfermedades crónicas, no por edad. Y esto de que habla, ok, te habla de mala nutrición, de hipertensión, de obesidad, de muchas cosas, pero en el fondo te está hablando de la falta de autocuidado que tienen las personas por sí mismas. Entonces, es otro tema que igual, si quieren, luego le entramos. Déjenme les de otros comentarios. Estamos ya con el tiempo encima. No sé si ustedes tengan 2 minutos más para ir concluyendo. Antonio Martínez nos dice: el miedo de contagiar a un otro, a un ser querido, no solo no hay que nombrarlo, sino abordarlo. El deseo inconsciente de la muerte del otro. Órale, está... Es muy interesante. Sí, está muy bueno. O sea, es algo que hay que tocar, exactamente. Ajá. Marina Mesa Padilla. Aún con la distancia física, podemos encontrar, quizás a través de la escucha, eso que nos hace diferentes al otro. Más allá de las diferencias físicas y de las apariencias, tenemos que identificar y valorar las diferencias de pensamiento, idiosincrasia, subjetividad, aunque todos seamos iguales frente a un virus que nos amenaza. Son tiempos que requieren cercanía a pesar de la distancia. Ahí está el reto. Una pregunta de Olga Lilia Flores González: ¿cómo evitar el miedo en los niños por la pandemia, por algo que no ven, pero saben que causa mucho daño? Entonces, bueno, siguen aquí las preguntas y las observaciones, ¿no? Me han permitido pensarme, nos dice Eri Vázquez. Pues de eso se trata, ¿no? Que podamos pensarnos, aunque sea tantito, poquito, ¿no? Como dice Víctor, estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo pensar cuando tenemos algo aquí, enfrente, ¿no? La historia se hace en la medida que va pudiendo poner distancia, perspectiva. En este momento no la tenemos, pero el hecho de que no la tengamos no quiere decir que no empecemos a tratar de entendernos y qué nos está pasando, ¿no? Dice Antonio Martínez: si se desean desarrollar habilidades en esta pandemia es posible, pero la respuesta no está en el campo del psicoanálisis. Existen otros discursos que pueden dar esos consejos. Órale, ya nos están pegando acá duro a nosotros, pero bueno, está bien, todo se vale. Y Elizabeth Montoya: en esta pandemia la frustración es enorme al no cumplir las expectativas que uno se impone. Era lo que tú estabas diciendo, Víctor. Sí. Esto era lo que tú estabas comentando, esas expectativas que nos ponemos y quién las va a cumplir, ¿no? Enrique, a mí me gustaría tocar un poco el tema de los niños, porque adelante. Es de las poblaciones vulnerables, emocionalmente más vulnerables. Creo que, fíjate, lo que estamos haciendo nosotros, a final de cuentas, es algo elaborativo, tanto bueno, estamos pensando en un público, ¿no? Pero también para nosotros mismos. Y yo diría que, si bien es cierto que no hay receta, sí, por ejemplo, esta posibilidad de hablar
de hablar de lo que está sucediendo, de hablar de los miedos, de hablar de las fantasías, estamos pensando en que es en un contexto familiar, no es un contexto terapéutico, ¿no? Entonces, la posibilidad de platicar de qué se está experimentando, eso ayuda mucho. O sea, no pensemos ya en hacer precisamente, ¿no?, las grandes técnicas y demás, simplemente darnos espacios para hablar. Y no solamente con los niños, sino también con las personas de edad avanzada y con los que podamos, necesitamos hablar precisamente para pensar sobre todo esto. Sí, Sí, yo también creo que cuando las cosas pasan por la palabra, caen mejor. Y por supuesto que tener ese espacio para poder hablarlo y articularlo ayuda muchísimo, ¿no? Y sobre todo, tratar de hablarlo también sin bloquear lo que se tiene que hablar, ¿no? Es decir, si el niño expresa un miedo, tampoco se trata, me parece, como de decirle no tienes por qué tener miedo. Yo sé que de repente esa a lo mejor puede ser la primera digamos, el primer impulso, ¿no? Decir, no tienes por qué tener miedo, tranquilo, no va a pasar nada. Yo pensaría que aquí sí es mucho más importante explorar hasta las últimas consecuencias, porque justo de eso se trata, el ponerlo en la palabra, ¿no? Es decir, platícame más de ese miedo, ¿no? Aunque de repente parezca un miedo irreal montado sobre lo real, puede ser, pero no importa, es decir, Sí. lo importante es hablarlo hasta las últimas consecuencias y no bloquear esa posibilidad de ponerlo en la palabra. Y es que cuando nos damos oportunidad de precisamente de hablar y hablar y hablar, como tú dices, Víctor, hasta las últimas consecuencias, qué alivio da. Qué alivio da poder poner en palabras esa fantasía más terrorífica, esa angustia más profunda, inclusive esos deseos, ¿no? Hablábamos con Enrique de los deseos, por ejemplo, de la muerte de los padres, cuando en realidad el joven se está poniendo en riesgo y pues sí, tal vez a él no le pase nada, pero a los padres, ¿qué tal, cómo les va a ir, no? Entonces, la posibilidad de hablar los deseos más profundos o los miedos más terroríficos trae mucho alivio. Mucho alivio no necesariamente cura, sino simplemente quita un peso de encima y con eso también ayuda mucho en la angustia, el manejo de la angustia. Oye, sí, Pati, y jugarlo incluso, ¿no, Pati? También jugar con eso, ¿por qué no? Es decir, Sí, un tipo de juego donde se pueda jugar justamente con el miedo, ¿no? Me parece que también es súper valioso sí, que se pueda tramitar por ese lado, ¿no? Porque finalmente el juego es un terreno natural para que el niño elabore, transite, tramite este sí. tipo de angustias. Y si bien son impensables, no quiere decir que necesariamente tengan que vivir con tanta desorganización, ¿no? Sí, sí, de acuerdísimo. totalmente. Oigan, el tiempo ya se nos está terminando. Yo creo que habría que luego pensar en otro programa. Ya no hablamos sobre el tema que a mí también me llamó mucho la atención de la envidia, por ejemplo, del ataque a médicos y enfermeras, ¿no?, en esta situación. Y que vale la pena luego también poderlo pensar desde una parte psicoanalítica. ¿Por qué alguien que se supone que es alguien que nos puede ayudar a sanarnos, a salvar nuestra vida, lo atacamos? Estos ataques que ha habido de alguna forma irracional, pero que obedecen a mecanismos inconscientes de envidia y yo diría que hasta de odio, ¿no? Y aquí sí pues me pongo muy Muy kleiniano. kleiniano, sí. Igual les propongo que lo podamos abordar en otra ocasión porque creo que da para mucho, porque las consecuencias sociales que estamos viviendo o los ataques de descalificación, por ejemplo, la autoridad, las autoridades sanitarias, que son de veras virulentos, ¿no? Mientras en Portugal la oposición dice, no nos vamos a bronquear, esto es un momento de solidaridad. Aquí pareciera que la gente enemiga, ¿no?, del sistema de gobierno que está ahorita, no nos guste o no nos guste, pareciera que está todavía poniendo o sembrando más inestabilidad emocional en los sujetos. Entonces yo creo que eso sería otro tema que yo les propondría que en otro momento pudiéramos abordar también, ¿no? ¿Cómo Me explicar parece, sí. estas conductas tan, tan desestructurantes, ¿no? Eh, pero bueno, en fin, ¿no? Vamos a conclusiones, si bien les parece, porque ya estamos con el tiempo encima. Patricia, ¿con qué quieres cerrar este programa y algún mensaje que quieras dejarle a nuestro público? Retomaría la idea de la palabra, del uso de la palabra,
precisamente como creo que estamos de acuerdo en que es un fenómeno que nos agarró por sorpresa y todavía no acaba y todavía no podemos acabar de elaborarlo, apenas si acaso estamos intentando hacerlo. Lo que nos puede ayudar mucho dentro de este trance, sí creo que es hablarlo, quien no tenga oportunidad de hablarlo, escribirlo, nos va a ayudar en el futuro, ¿no? Poder regresar a esas conversaciones, ya sea con otros o con nosotros mismos. Okay. Gracias, Pati. Siempre es un placer tenerte. Gracias, gracias, Enrique. Víctor. Bueno, yo sí me gustaría concluir con la parte súper necesaria de no idealizar el tránsito por este periodo, es decir, no pensar que hay una manera ideal de transitar. Cada sujeto tiene sus propios mecanismos y me parece muy importante en este momento de repente bajarle a las propias exigencias, ¿no? No idealizarlo, no romantizarlo tampoco, ¿sí? Y también tolerar mucho que cada quien tiene su forma de vivirlo. Cada quien tiene su forma de vivirlo y en ese sentido me parece que tenemos que ser también tolerantes con el otro, ¿no? Que lo vive de su forma y a su manera. Y como puede. Como puede. Sí. Ok. Perdón, perdón que me vea disruptiva, pero ojalá que después también podamos abordar el tema de las violencias, la violencia en casa, porque ahorita que mencionaba Víctor de esto de no verlo de una manera romántica, de inmediato me acordé de, claro, también estamos idealizando mucho el que podemos vivirlo en familia y disfruta a tus hijos y disfruta ahora que tienes tiempo. Sí, sí no. Claro, eso es muy romántico, exactamente, como si no hubiese violencia, ¿no? Como si no tuviéramos unos índices de violencia doméstica alarmantes y que imagínense, o sea, bueno, en una situación de confinamiento y es literalmente durmiendo con el enemigo, ¿no? Entonces, creo que vale la pena también en un futuro tocar ese tema. Sí, como no, Patricia. Bueno, pues yo quiero agradecerles a los dos su gran perspectiva, ¿no? Psicoanalítica para poder pues ayudarnos a entender un poco, ¿no? Por lo menos desde nuestras propias trincheras, lo que estamos tratando de hacer. Coincido con todo lo que dicen ustedes dos. Sí, no hay que romantizar esto, no hay que idealizarlo, pero también me queda claro que pues muchas veces las crisis pueden irse atravesando haciendo un proyecto creativo. Y creo que esto que hicimos ahorita los tres, quiero apostar que fue pues algo creativo de alguna forma, ¿no? Quiero pensar, ojalá y sí, sea de esta forma. Pues muchísimas gracias a los dos por su participación. Y bueno, cualquier situación, pues estamos a sus órdenes, tanto Patricia, Víctor y un servidor, para todo nuestro público que nos está escuchando. Pues, y nos vemos la próxima. ¿Algo más que quieran comentar? Si no, ya nos vamos. No, muchas gracias, que estén muy bien. Y bueno, también que existen ayudas, existe forma de pedir ayuda en estos tiempos, ¿no? La ayuda en línea, hay muchas clínicas, asociaciones que tienen los contactos en sus diferentes páginas. Se puede, o sea, se puede y se vale. Ante situaciones dramáticas, más ahora, creo que hay que pedir ayuda. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Pues bueno, como siempre, muchas gracias. Y sí, el dispositivo online es un buen dispositivo, ¿eh? Es un dispositivo que se puede explotar bastante, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, pues nos vamos ya con nuestra cortinilla de salida y agradecerles a todos. Hasta luego. Gracias por la atención. Gracias por escucharnos en el Diván del Búho. Nos esperamos en la próxima emisión con Enrique Rendón e invitados.